Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El adulterio y la fornicación. Y leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: no cometas adulterio. Por eso el adulterio y la fornicación. ¿Y por qué mezclo estas dos cosas? Porque en sí vienen a ser iguales, porque son dos pecados contra el cuerpo, el uno estando casados y el otro estar sin casar. Y sabemos lo que es adulterio, ya lo voy a tratar. En este caso se está hablando de un adulterio físico. Este es otro de los mandamientos. Tal vez alguien puede decir: ¿alguna vez has adulterado o fornicado? No, yo realmente me casé, llegué virgen a mi matrimonio y mi esposo o mi esposa ha sido la única mujer o el único hombre en toda mi vida. Así que yo no he ni fornicado ni adulterado. Ok, pues Jesús pone la vara más alta acá en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28 y dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, pero esto también es para las mujeres. Cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo. Jesús no hablaba de mirar a una mujer o a un hombre para conversar con ella, ni de mirarla para admirarla o apreciar su belleza, sino que habla de la mirada prolongada y sensual para codiciarla. Esto me habla de un escáner, donde ya la mirada de la mujer se va hacia el hombre o del hombre hacia la mujer tanto tiempo que la imaginación empieza a volar. La palabra clave es que indica intento. El de para codiciarla, indica un intento, disposición o propósito. La mira para, o sea, con el propósito de codiciarla, con la disposición de tenerla, con el intento de poseerla o poseerlo. Este es el original de esta palabra. El mirar a una mujer o una mujer a un hombre para codiciarla o codiciarlo significa estimular y excitar las pasiones para cometer en el pensamiento el acto de adulterio con ella o con él. Es decir, llevar a cabo el acto de adulterio en la imaginación. Tal adulterio en el corazón procede y es la causa del adulterio físico. El que mira a una mujer a un hombre para codiciarlo o codiciarla es capaz también de cometer el acto físico de adulterio en un momento de tentación fuerte, cuando no hay temor de ser descubierto o descubierta. La enseñanza de Jesús se dirige en gran manera a los pensamientos y deseos del corazón como la fuente del pecado. Ahora pregunto: ¿alguna vez has deseado a alguien? Cuando eras joven, la pubertad, maduro, ¿alguna vez deseaste a alguien? Porque si así es, has cometido adulterio. La palabra adulterio está etimológicamente relacionada con la palabra adulterar, que significa hacer algo de peor calidad agregando otra sustancia o alterar fraudulentamente la composición de la misma. Recuerden el ejemplo que les di de un pan. Cuando se le pone levadura ya no es original porque él crece, sopla, no es original. Es otro tema, pero por eso era que los judíos usaban y usan el pan sin levadura, porque leuda la masa, la cambia, la adultera. Adulterar es cambiar lo original, poner algo, es decir, un vaso de agua, cuando lo ves transparente y tú le pones unas gotas de colorante o de gaseosa o de algo, ya adulteraste el agua, así sea por una sola gota, no es la misma. Pero aquí en este mandamiento, recuerde que los 6 mandamientos horizontales últimos es nuestra relación con el prójimo. Entonces aquí no está hablando del adulterio del pueblo de Israel y de nosotros como hijos de Dios contra Dios, cuando ponemos otros dioses encima. No, aquí está hablando de algo sexual, un acto sexual. Adulterar. El adulterio es la actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge.
es una alteración del matrimonio por la inclusión de una tercera persona. La Biblia empieza su enseñanza sobre el matrimonio con el modelo de Adán y Eva, un hombre y una mujer, marido y mujer unidos por Dios, Génesis 2:24, Marcos 10:7. En el séptimo mandamiento se prohíbe el adulterio, no cometerás adulterio. El hecho de que la prohibición se anuncie simplemente sin ninguna explicación indica que el significado del adulterio se entendía bien en la época en que Moisés trajo la ley al pueblo de Israel. O sea que la Escritura es coherente en cuanto a la prohibición del adulterio. Y a pesar de la claridad del modelo original de matrimonio y de la prohibición del adulterio, la humanidad ha fallado en este principio y ha desarrollado formas de intentar desdibujar la línea original de Dios. El divorcio, por ejemplo, y las segundas nupcias son otra forma de eludir la prohibición del adulterio. Si un hombre casado tiene una aventura, está cometiendo adulterio. Sin embargo, si se divorcia de su esposa porque fue seducido por otra mujer y se casa con ella, también está cometiendo adulterio. Eso lo dice Lucas capítulo 16. Jesús pone fin a estas estrategias. Un hombre que se divorcia de su esposa y se casa contra otra comete adulterio. Y el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10:11-12. Para Jesús el divorcio no excluye la prohibición del adulterio. Si un hombre casado ve a otra mujer, la desea sexualmente, se divorcia de su esposa y se casa con ella, siguió cometiendo adulterio, así se haya casado legalmente y se vuelva a unir legalmente. Porque lo que lo unió a él con esa otra mujer no fue más que el deseo sexual, igual de la mujer al hombre. Entonces, ¿qué hago? Mi hogar no funcionó, tuve un hombre que no sirvió, me falló, me fue infiel y soporté y me divorcié. Ok, eso es diferente, porque el causal de divorcio no fue por el deseo hacia otra persona. Pero todo aquel que se separa legalmente y no se une legalmente está en fornicación. Por eso coloqué el adulterio y la fornicación, porque ambos son pecados sexuales que tienen que ver con nuestro cuerpo y ambos tienen el mismo peso. Jesús llevó la prohibición del adulterio y de la fornicación incluso más allá de la ley. Él dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Así que aunque un hombre trate de evitar legalmente el adulterio o buscando el divorcio, ya es culpable por la lujuria en su corazón que lo llevó a adoptar sus medidas. Por eso es que Dios dejó el matrimonio, porque el sexo es un regalo dentro del matrimonio, pero el mundo destapa este regalo sin haber una fiesta, sin haber una celebración. El regalo se lleva a la celebración, pero muchos piden regalos sin haber celebración. Muchos y el mundo enseña que el sexo no hay problema, que llegar virgen al matrimonio es una estupidez, que necesitamos probar para saber si va a funcionar las cosas, porque muchos creen que si un hogar, la parte sexual es más complementada, el hogar va a funcionar, y se están olvidando de Dios. Por el contrario, si Cristo reina en ese hogar, todas las áreas, inclusive la sexual, van a funcionar. Por eso es importante entender esta frase de no cometer adulterio. En este séptimo mandamiento Dios pone el estándar mucho más alto. Esto quiere decir que tanto el adulterio como la fornicación, sexo fuera del matrimonio, ¿cierto? El adulterio es sexo fuera del matrimonio, con alguien que no es mi esposa, con alguien que no es mi esposo. La fornicación igual es estar teniendo relaciones cuando no me he casado. Por eso la importancia del matrimonio. Dice el Señor que esto inicia en nuestro pensamiento, impulsado por nuestros malos deseos que indican por una mirada de codicia. Estos malos deseos desbordados dan a luz los actos pecaminosos y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte, dice Santiago 1 del 14 al 15. Si como dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23,
Podemos ver, por tanto, que necesitamos saber que nuestro viejo hombre, lleno de malos deseos, ya fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Pues así como Cristo murió y resucitó, nosotros de la misma manera debemos considerarnos muertos al pecado, pero también en nueva vida que Dios nos dio por la fe en Cristo Jesús, para que como resultado de apropiarnos de lo que hizo Cristo por nosotros, de ninguna manera reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcamos en sus concupiscencias. Romanos 6, acabo de leer del 5 al 12. El adulterio y la fornicación es algo que necesitamos entender, que el mundo no entiende, o tal vez algunos sí, pero lo siguen haciendo porque no importa. Algunos creen que vivir sin casarse es mejor y si se tienen que separar no hay reglas. Algunos pueden decir es que hasta divorciarse está caro, porque siempre meten es lo económico en medio de ello, pero no meten los principios morales y no meten la relación de Dios en ello. No importa cuán caro resulte, tanto el matrimonio como el divorcio, aunque para casarnos solo necesitamos la disposición y la bendición de Dios. Pero no importa cuán caro resulte, lo que tenemos que medir es cuánta honra le damos a Dios. ¿Cómo salimos de esto? Concluyo leyendo primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 17-18, en Nueva Traducción Viviente. Dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Estos dos pecados son graves porque están afectando contra el cuerpo directamente. Y Primera Tesalonicenses 5:13 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para poder no faltar a este mandamiento? Si estás en unión libre, cásate. Y si eres casado, pídele a Dios que puedas hacer pacto con tus ojos para que no mires lo que no tengas que mirar y puedas tener esa relación sexual dentro de tu matrimonio. Esos son los dos pasos importantes. El área sexual, repito, es un regalo dentro del matrimonio, no fuera de él. Así que mi pregunta es, ¿este mandamiento también lo has cumplido a cabalidad? También con la persona que estamos, ¿ha sido la única persona en nuestra vida? Si es así, la segunda pregunta es, ¿nunca has tenido un mal pensamiento? Porque si lo hiciste, el Señor dijo que también es adulterio. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por estos hermosos tiempos, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu formación a nuestro carácter. Y hoy oro, Padre, para que los que conocemos tu palabra, a la luz de ella, Padre, podamos morir a nuestro pecado, Dios, a poder disfrutar de este hermoso regalo que tú dejaste con unas condiciones dentro de un matrimonio. Y por eso es que podemos disfrutar de él, porque tú no nos cohibes, pero el diablo abrió la puerta muy grande para que se hiciera a la manera de él y no a la manera de Dios. Ayúdanos, Padre, en este proceso a cerrar puertas, a tomar decisiones y a poder avanzar en nuestra relación contigo. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo después de entrar al trono de la gracia a través de tu Hijo Jesús, en ese nombre todopoderoso Jesús, y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.